A veces me pasa me pasa que hablar de, digamos, explicar mi trabajo, hablar de mi carrera, suena como frío y irracional, ¿viste? Pero en realidad yo creo que en mi caso y en el de mucha gente es un cóctel, digamos, de influencias, de cosas que te van pasando en la vida. Por ejemplo, mi papá era químico y desde muy chico nosotros estuvimos en contacto con experimentos, con la química. De hecho, teníamos un laboratorio en el fondo de mi casa. Eso está en mi trabajo, está en los materiales. Obviamente hay algo muy fuerte de vivir en la costa. También hay algo de mi adolescencia como serigrafista. Yo trabajaba de eso, hacía serigrafía en los años 90, finales 90 y finales de los 90. Y de alguna manera puedo reconocer como muchas de esas como vertientes en mi trabajo de hoy, ¿no? Y de hecho muchos de los proyectos que encaro tienen que ver con ese background, ¿no? Esta instalación se llama Fondo en Cumbre y básicamente es una colección de anzuelos que vengo realizando hace un poco más de 10 años, que va creciendo año a año. Son todas piezas distintas, de distinto tamaño, distintos diseños. Y también en esta versión estoy utilizando sal. A veces la sal, a veces pienso que es como una reducción de un océano, a veces pienso que sobre todo si le pega la luz de una manera, tiene como una reminiscencia a la nieve, a la cumbre, ¿no? Entonces, en esta versión, estos anzuelos están emplazados como sobre un manto de sal. Muchas veces me preguntan si son piezas encontradas o si ese tipo como de anzuelo sirve para pescar y en realidad no, son piezas producidas. No existe un anzuelo así, de este tamaño. Y es importante aclarar que no son anclas, son anzuelos. La dinámica del ancla es otra, es como anclar, el anzuelo pesca. Y para mí esto me hace pensar y me hace recordar que de alguna manera cuando comencé a pensar en estas obras, yo estaba trabajando en unos dibujos que eran como una serie de fondos, dibujos muy oscuros, donde parecería como que alguien había prendido una linterna o había enfocado en esa oscuridad a un sector, pero ese sector daba a entender que ese lugar era inmenso, infinito, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que había como una analogía entre el fondo mental y el fondo que podría ser un fondo marino, ¿no? Marítimo. Obviamente todo eso se ata con digamos, mi crianza en esta ciudad, ¿no? De alguna manera, si bien yo no nací en esta ciudad, pero nos mudamos de muy chicos, o sea, me siento marplatense, digamos. Y para mí es muy importante traer esta pieza acá, porque si bien esta pieza estuvo en varios lugares, bueno, y últimamente estaba en mi estudio en Buenos Aires, pero fue muy interesante, es muy interesante estar mostrando esta pieza acá. Seguramente en algún lugar de mi imaginario, en algún lugar de la mente, eso a futuro genere como algunos cambios, ¿no?
que todavía no puedo decir cuáles son ni los puedo como imaginar, pero hay piezas que son bisagra y esta podría decir que en mi trabajo es una pieza bisagra. Este trabajo se llama Picadero y es parte de una serie de dibujos de gran escala hechos en Tyvek. Fue parte de la Bienal de Sydney del 2020 y en esta versión de la muestra nos parecía bastante atinado incluir. Creo que junto con los anzuelos y con todas las obras de la sala hay un diálogo interesante, siendo que muchos de estos trabajos son más bien abstractos y este es un trabajo muy narrativo. Creo que fue importante incorporarlo, le da como un balance así a la sala, interesante, como una especie de ventanal, ¿no? Como una visión así de estos primeros, como podría decir que hay una reminiscencia como al encuentro de el primer gran paisaje que vi en mi vida, que era como el bosque petrificado, allá por Santa Cruz, Chubut, Santa Cruz, por ahí, límite. Si bien mi trabajo no copia la realidad, pero hay veces que me doy cuenta que ciertas imágenes vienen de algún lugar, ¿no? Y cuando me invitaron a esta Bienal, yo empecé a pensar como que tenía que haber como una conexión entre nuestro territorio y la Australasia, ¿no? Entonces yo empecé a pensar como en la Pangea y cuando por todo el sur había como una especie de corredor de miles de kilómetros hasta Australasia. Entonces empecé a pensar un poco en mi propia Pangea, ¿no? Casi como yendo a la niñez, porque mi papá también ahí trabajaba en biología marina por toda esa zona del sur y 2 por 3 terminamos en un paisaje así y me pareció interesante como que esto, que si bien no es ese lugar, pero me hacía como un poco. Todo esto es una vez hecho, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo, que una vez realizado el trabajo empiezo a decir, esto me parece que tiene que ver con esa parte de la memoria, ¿no? Criarse acá es un poco como estar en constante contacto con la cultura oceánica, cultura marítima, o como uno quiera definirla. Entonces, digamos, ahora no se nota mucho en esta época, pero bastantes años atrás, hace 20, 30 años atrás, el invierno era muy así, realmente era muy distinto vivir acá que vivir en una gran ciudad, todo cobijado, digamos, de edificios. Realmente yo me crié cerca del Faro y eso de alguna manera, ese imaginario, está en algunos de mis trabajos, en muchos de mis trabajos. Como muchos artistas locales, estudiamos en La Malarro y en un momento, más o menos como en los años 2000, a través de residencias, becas que daba Fundación Antorchas, el Fondo Nacional de las Artes, Espigas, Trama, una serie de instituciones que apoyaban como el arte, tanto en Buenos Aires como fuera de, digamos, como las provincias. De alguna manera, ahí muchos de nosotros como nos mudamos, digamos, a Buenos Aires. Yo particularmente entré en un programa de la beca Cuitca y de ahí, bueno, empecé como a viajar, digamos. Ahí
pude como empezar a ver qué pasaba con mi trabajo afuera. Lo cual me parece como interesante en el sentido de, sobre todo en esa época, porque era, en comparación con la actualidad, era muy poco global, digamos, la idea de la globalización era solo muy teórica. Y era interesante llevar como tu trabajo a otra audiencia, ¿no? a otro público. Después de muchos años volví. Ahora mi base está acá y sigo teniendo mi estudio en Buenos Aires. Y digamos, me muevo desde acá hacia afuera, no solo a Buenos Aires, sino hacia afuera. Lo cual me parece como un latigazo interesante, porque la ciudad todavía tiene, si uno hurga, tiene como tiene algunas rusticidades muy interesantes, ¿no? Que se van perdiendo con el tiempo.